y bendecirnos en su lugar. No desprecies una aflicción, deja que Dios la convierta, esa carga, en una bendición, para que se te quede grabado, porque opresión más bendición, tribulación es igual a bendición. Hermanos, hay que entender bien que el plan de Dios para la redención del mundo ha estado en marcha desde antes de la fundación del mundo. La redención no es un plan de emergencia de Dios ante las cosas que están sucediendo. Todo lo que ocurre, hasta las cosas que nos producen sufrimiento, son parte del plan del Señor para nuestra redención final. Yes. Para el mundo, en aquel tiempo de Israel, lo que estaban pasando significó el avance de los planes de Dios para la redención, porque de allí lo sacó. Debemos sentirnos seguros en las manos de Dios Todopoderoso, que lleva adelante sus planes de redención y al que nada lo puede detener en su propósito de hacernos bendición también a nosotros. Yo recuerdo, mis hermanos, haber leído de niño la historia de los primeros mártires, escrita en un libro que se llamaba Libro de Fox. Sabemos, sin embargo, que la persecución e incluso el martirio nunca detuvieron el aumento de la iglesia. Parece que mientras más los perseguían, más rápido se multiplicaban. Por ejemplo, miren, en este momento en Rusia hay miles de cristianos que han sido asesinados o exiliados, y sin embargo, a pesar de todo, los cristianos todavía se están multiplicando en grande manera en esa tierra donde gobierna el ateísmo y el comunismo endemoniado. Y cuando hablamos de la historia, por ejemplo, cuando analizamos la vida de los seguidores de Jesús, ¿quieres saber? ¿Estás siendo tribulado? ¿Ya no hayas qué hacer? ¿Ya estás por arrancarte los pelos? ¿Nada más porque te salió un tumor? ¿Solamente porque traes varices? ¿O solamente porque no hay suficiente comida en el refrigerador? ¿O porque casi no te para la gasolina? Por favor. Muchos de los discípulos del Señor murieron atormentados, y sus tormentos fueron amargados por el insulto y por el escarnio del mundo entero. Algunos fueron clavados en unas cruces, otros cubiertos con pieles de animales feroces, y fueron entregados a la furia de los perros rabiosos. Otros los juntaron con materias combustibles y fueron usados como antorchas para iluminar las tinieblas de las noches de los circos romanos. ¿Y nosotros estamos atribulados? Miren, hermanos, vamos a ver unos ejemplos de lo que es persecución, para que nos dejemos de estar lloriqueando como niños espirituales. Existen miles de historias desgarradoras sobre la persecución, y miles no contadas, solamente que son conocidas en el cielo. Déjame decirle algunos ejemplos dados en un orden cronológico. Por ejemplo, Esteban, el primer mártir. Toda la gente entonces gritaron a grande voz y taparon sus oídos porque no querían oír las predicaciones de Esteban, y corrieron hacia él y lo echaron de la ciudad y lo apedrearon hasta morir. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Libro de los Hechos, escríbelo, Libro de los Hechos,
7, 57 y 58. Los apóstoles, según las tradiciones antiguas. Santiago, hijo de Zebedeo, fue decapitado en Jerusalén, el primero de los discípulos en morir durante una temporada de Pascua alrededor del año 44 después de Cristo. Mateo, el apóstol, fue asesinado con la espada en una ciudad de Etiopía. Marcos fue arrastrado por todas las calles de Alejandría hasta quedar muerto. El apóstol Lucas fue ahorcado en un árbol de olivo en Grecia por predicar la palabra. Santiago el apóstol, el menor, fue arrojado desde un pináculo del templo en Jerusalén y se estrelló y se hizo pedazos y partió su cabeza y se estrelló. Santiago, el menor, fue arrojado desde un pináculo del templo también. Felipe fue colgado de un poste en Frigia. Bartolomé fue desollado vivo. O sea que lo abrieron su cuerpo por la mitad y lo despellejaron todo, vivo. Andrés fue azotado y luego fue atado a una cruz donde siguió predicando a la gente durante 2 días antes de morir. Judas fue asesinado a puros flechazos, con flechas encendidas en fuego. Tomás fue atravesado por su cuerpo con una lanza hasta morir. Simón el Zelote fue crucificado. Pedro el apóstol fue crucificado boca abajo, cabeza abajo. Matías el apóstol fue apedreado y decapitado. Juan, el amado Juan, fue exiliado a la isla de Patmos y más tarde se convirtió en el único apóstol que murió de muerte natural. Y muchos comentaristas rabínicos, hermano, cuentan que fue el único bendecido en morir de muerte natural. Escúcheme bien. Dios la bendiga, Jessica. Escúcheme bien, se han perdido mucho. Hoy, sí, y muchos escritores rabínicos revelan que fue el único que se le reveló el Apocalipsis, pero ¿saben por qué? Porque fue el único que amaba tanto al Señor que siempre se recostaba en su pecho. ¿Tú te recuestas en el pecho del Señor? Cuando te vayas al altar a orar, mira como si fuera el pecho del Señor. Y allí recárgate y habla con Él. La injusticia sobre lo que leemos y les estoy enseñando, aquí tiene cierta semejanza con nuestros días también de hoy en día. Las personas de poder continúan abusando de los débiles por sus propias razones diabólicas. Algunos reportan que más de 30 millones de esclavos en el mundo de hoy en día, trágicamente hablando. La trata de personas es ahora el segundo crimen organizado más grande del mundo. Y nos podemos preguntar, ¿qué motiva esta atrocidad? Dos de las principales razones de esta malvada comportamiento incluyen, número 1, la perversión, y número 2, la perversión sexual, y número 2, la codicia financiera. A pesar de la existencia de injusticia como estas, que nosotros creemos que Dios sigue siendo un Dios de justicia que está al lado de los oprimidos, que está con nosotros. A su nombre, alguien ponga aleluya o algo así. La historia sacrosanta marca
que el poder pentecostés se extendió a todas las partes del Medio Oriente, y dice la palabra que cuando oraban con poder. Hechos 4:31. La iglesia primitiva, a medida que oraban con poder, la iglesia crecía más. Cuanto más crecía la iglesia, más se enfrentaban persecución. Los líderes judíos trataron de asustar al pueblo de Dios usando a Esteban como ejemplo, que fue apedreado y asesinado ante la mirada de todos los cristianos. Aun sin embargo, esto no detuvo a los cristianos. Los líderes judíos sintieron que matar a Esteban destruirían al cristianismo, pero Saúl lo ve morir y más tarde se convierte en uno de los más grandes predicadores, que fue usado para escribir 3/4 partes del Nuevo Testamento. Alabado sea Dios para siempre. La muerte de Esteban dejó un impacto en Saúl que no pudo olvidar jamás, sobre todo porque Esteban estaba dispuesto a sufrir y a morir por su Señor. Los líderes judíos apedrearon a Esteban hasta la muerte, y cuanto más perseguían a los cristianos, más crecía la iglesia. El fuego del Espíritu Santo no podía ser apagado. Estaban persiguiendo. Esta persecución hizo que los cristianos se extendieran a las ciudades circunvecinas, hablando del Señor, predicando el Evangelio donde quiera que iban. Hoy siempre también todavía se está esparciendo este fuego del avivamiento por todas partes, como lo está haciendo Misión Divina y muchos de nosotros. El cristiano fuerte acepta la persecución y el castigo con gusto. El cristiano débil resiente la persecución y a veces se aleja de Dios porque no puede soportar la persecución. Nadie puede ser un cristiano exitoso sin sufrir por el Señor, entiéndalo. Siento la unción muy fuerte. Creemos firmemente que se ha llegado el tiempo en que habrá más persecución y se abre un tiempo que no va a ser apto para cristianos llorones, para cristianitos mediocres, para cristianitos hipócritas con doble cara. Se está acabando eso ya. Porque por eso hay que entender firmemente que opresión más tribulación es igual a bendición. Segundo punto de enseñanza. Y voy más rápido porque quiero terminar un poquito más rápido. Pero le sigo. Póngame a alguien si le sigo, porque no le paro. En segundo lugar, hay que observar la parte de la animosidad de Egipto. O sea, el coraje que tenían contra Israel, hombre. Éxodo 1:12 que hemos leído dice, estaban afligidos por los hijos de Israel. O sea, en vez de que sea el pueblo de Dios que estaba afligido, estaban afligidos los egipcios, al revés. Alguien dijo en una ocasión, la iglesia de Cristo ha sido fundada derramando su propia sangre, no la de otros, como otras religiones endemoniadas, como los musulmanes y otras religiones. Soportando